al final del segmento. Hablando en clases, hoy vamos a ver los músculos de la región posterior del muslo. Espero que el tiempo me dé para ver la primera parte de los músculos de la pierna. Ojalá podamos avanzar hasta los músculos laterales. De acuerdo a esta planificación, el día de mañana que tenemos hora doble, deberíamos terminar los músculos, todos los músculos ya. Posterior, tendríamos que ver músculos de la pierna, región posterior de la pierna y músculos del pie. Con eso nos quedarían 2 clases para hacer vascularización e inervación. Entonces yo creo que hasta esta semana ya terminamos. Vayan pensando en una fecha de examen, avísenme con tiempo. No me gusta poner a mí la fecha del examen porque no soy yo el que estudia, el que se juega la nota. Son ustedes y yo sé que hay muchas opciones, hay exámenes que tienen que programar. Si lo programan y me avisan, no hay problema. Yo lo que quisiera que tomen en cuenta son 2 aspectos. Primero, ojalá pueda ser en una hora doble. Si es en una hora doble, nos permite mejor la organización. El examen dura 1 hora, entonces ahí tenemos que ver retrasos. Hay personas que llegan con retraso, hay personas que después se va prolongando el recojo del examen por diversas razones. Y la otra sugerencia que les hago es que lo tomen en cuenta, si no es el día lunes, el día martes, de tal manera que no les resulte en media semana o a fin de semana, porque con el trajín que tienen, con seguridad que no van a leer anatomía. Es mejor leer el fin de semana y venir fresquitos a dar en los primeros días. Después yo no me hago problema. Alguna vez nos hemos retrasado y mucho en otros años, y el problema que yo les digo con tiempo, pero les gusta ver que así sea, es que el problema es que nosotros vamos avanzando otros temas, seguimos con el avance de materia, y a la hora de dar el examen estamos avanzando en teoría, en práctica están avanzando otro tema, y para el examen otro tema, los 3 de anatomía. Sale muy complejo administrar eso. Entonces, bueno, espero que lo vayan, no hay problema con el examen, ¿no? Porque el reglamento solamente dice 5 evaluaciones, una por segmento y una final. Bien, vamos a ver entonces los músculos de la región posterior del muslo. Esos que están ahí atrás, si ustedes ven, vista posterior, ahí están. El glúteo mayor es el que se le observa, y la región posterior con la apertura de lo que es la fosa poplítea. Ustedes saben que funcionalmente a esa región le corresponde la acción de la flexión, por lo que estos músculos van a permitir la flexión de la pierna sobre el muslo. En realidad hablamos de 3 músculos en esta región, yendo de lateral hacia medial: el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Yo he puesto una animación ahí para el concepto que había dicho, el rojo con el rojo, amarillo con amarillo y el verde con el verde, para mostrar la ubicación de cada uno de ellos. Aunque una cosa es la didáctica para enseñar y otra para lo que van a encontrar, ¿no es cierto? Porque el semimembranoso, más que lateral, es más profundo, y más superficial son el bíceps y el semitendinoso. Pero bueno, como idea y como concepto en general sirve. Vamos con la descripción del primero, el más lateral, el bíceps femoral. El bíceps femoral, ahí se lo ve en esquema, se llama bíceps por las 2 cabezas, y se puede ver ahí la cabeza larga y la cabeza corta. La cabeza larga que llega hasta la región isquiática para insertarse en la parte
superior y lateral del isquium, por una inserción, como dice ahí, que se comparte con la del semitendinoso, lo cual ya nos ahorra el concepto, ¿no? El semitendinoso se va a originar exactamente en el mismo sitio, la carilla lateral del isquio. Como ustedes ven, la cabeza corta, más bien es bien corta, está en el tercio inferior ya de la diáfisis sobre el labio lateral de la línea áspera. Entonces su trayecto es mucho más pequeño, pero el recorrido que tiene que hacer es menor. Si se llama bíceps, es porque aunque comience por dos cabezas, va a terminar sobre la misma superficie de inserción, ¿no? Entonces, si no fueran dos músculos diferentes. Entonces, se van a constituir los dos, van a ir, va la porción larga descendiendo, como ustedes ven, cruzando al fémur y pasándose desde medial hacia lateral. Y en ese camino, entonces, se va a encontrar con el bíceps femoral, con la cabeza corta, van a formar un tendón que va a descender hacia la parte, fíjense, posterior, por eso es posterior, y lateral de la rodilla a la altura de la cabeza del peroné, ¿no? Ahí es donde va a terminar inserto. Indica además aquí en la descripción de que aquí va a relacionarse especialmente con el ligamento colateral externo, con el ligamento colateral lateral o peroneo de la rodilla que está formando este ligamento, y ya lo hemos visto en articulaciones. Entonces, de ahí indica que aunque termina en el perone, suele emitir una expansión pequeña que se va en dirección a la tibia. Es pequeña, pero se la menciona. Inervación y vascularización, el nervio isquiático, que se acordarán porque ahí está comenzando la cabeza larga, especialmente su recorrido. Y las arterias para la parte posterior, la arteria femoral ya se ha profundizado en su recorrido, por lo tanto, ramos de la arteria femoral profunda. Creo que más adelante. Semitendinoso. Aquí hay dos, ¿no? Dos parecidos, semitendinoso y semimembranoso. El poderlos diferenciar no es tan complicado porque justamente tiene su nombre correcto. El semitendinoso es un tendón, es un músculo que pronto se hace tendón, y el semimembranoso pues se extiende como lo hacen las aponeurosis. Entonces, el semitendinoso, ya lo dijimos, hacia arriba, comienza también en el isquio, en la parte superior, hacia lateral, y sus inserciones son comunes con la cabeza larga del bíceps femoral. Igual, desciende hacia abajo, se vuelve superficial en la cara posterior y medial del muslo, y la diferencia que va a tener el semitendinoso y el semimembranoso es que no se va a dirigir al lateral en busca del peroné, sino que se van a quedar hacia posterior, medial y superficial. Ya tenemos tres conceptos importantes. Tengo que buscarlo en medial, tengo que buscarlo posterior, y me va a formar, como vamos a ver, una parte importante de la fosa poplitea. Finalmente, va a terminar en medial, en el extremo superior de la tibia, para terminar insertado en esa superficie común que tiene el cóndilo medial de la tibia. Digo común porque también ahí van a insertarse el sartorio y el grácil en una superficie que tiene junto con estos dos componentes de los músculos de la pata de ganso. Entonces, con el semitendinoso se forman las tres inserciones terminales que tiene el cóndilo medial a esa altura. La inervación y la vascularización, el nervio ciático es bastante grande, bastante voluminoso, se lo puede
identificar a causa de eso fácilmente, y la arteria circunfleja femoral. Otra vez, si por si acaso ustedes no lo han visto, esto ya lo habíamos explicado justo cuando hablamos del sartorio. Estamos viendo esa superficie del cóndilo medial, permitiendo la inserción a ese nivel del semitendinoso y del semimembranoso. Les voy a pedir, aunque les deben estar exigiendo en la parte práctica de anatomía, que se pueda hacer un resumen, o lo vayan viendo ya, lo que es el hueco popliteo, la fosa poplitea, porque si ahí tenemos a estos tres músculos que los tenemos que mencionar siempre, ¿no? El bíceps femoral, que como ustedes ven, hacia la fosa poplitea, va a ir cambiando de dirección para ir a terminar a la cabeza del peroné, mientras que el semitendinoso y el semimembranoso al otro lado van a abrir para formar una figura en forma de rombo que recibe el nombre así, de hueco popliteo o fosa poplitea, que corresponde a la parte posterior de la articulación de la rodilla. Ustedes ven, por estas formaciones transcurren los nervios popliteos, pasan los ramos de la arteria femoral, el nervio peroneo común que va a seguir el borde lateral. Es decir, esta es una región que en topografía se la debe reconocer y se la debe identificar con todo su contenido. Finalmente encontramos al semimembranoso, que hemos dicho, en situación es el más medial de los tres, aunque más que medial, les decía, es más profundo también. El semimembranoso entonces se extiende desde el isquium hacia la tibia y por lo tanto va a formar relación con la articulación de la rodilla. ¿Dónde se va a originar? En la cara superior del túber isquiático, hacia ahí, por un tendón, fíjense, entre el cuadrado y el semitendinoso, a esa altura. Entonces va a comenzar hacia arriba, pero no va a estar junto al semitendinoso y al bíceps femoral. Va a ser un poco más profundo, más que lateral. También desde esa región me olvidaba con el semitendinoso. El semitendinoso forma un tendón muy temprano. Entonces, se lo puede ver ya en la región del muslo, formar un tendón voluminoso. El cuerpo muscular del semimembranoso, después de su punto de inserción, se transforma en una lámina aponeurótica, ancha. Esa es su característica. Eso es lo que le da la apariencia de una membrana, de una aponeurosis. Es tejido fibroso lo que contiene, pero a partir de él se originan otros fascículos musculares. Entonces es membranoso y muscular, membranoso y muscular. Y finalmente su cuerpo muscular va a constituirse nuevamente en músculo para terminar formando un músculo voluminoso que se va a dirigir hacia el cóndilo medial. ¿Sí? Se va a relacionar de manera análoga cuando pase por la articulación de la rodilla, es decir, se va a relacionar con el ligamento colateral tibial, el ligamento colateral medial en la rodilla. Estamos hablando de los ligamentos de la articulación de la rodilla hacia sus caras medial y lateral. En este caso, el semimembranoso se va a relacionar con los ligamentos mediales. Y finalmente, dice, un tendón va a relacionarse con la cápsula articular de la rodilla. Los nervios provienen entonces del nervio ciático. Otra vez, cuando veamos nervio ciático, vamos a ver la importancia de ese nervio. Y las arterias de la femoral profunda, por las mismas razones que ya habíamos indicado. Ahí está el semitendinoso, que va a formar una masa muscular, va a formar un tendón potente que va a terminar así. Mientras que el
semimembranoso va a ir formando membranas con partes intermedias musculares. Y bueno, volvemos a la imagen anterior para acordarnos ahí los tres músculos y su relación con el hueco popliteo. Las relaciones de estos músculos tienen relaciones entre sí, acabamos de decir que son vecinos, se relacionan en el punto de su origen, y por supuesto el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso, nacen desde el isquio. Los unos son más laterales, el otro es más posterior. En fin, a medida que van bajando, se van separando. La otra relación es la que hemos dicho, aquí está, el bíceps formando el parte del borde lateral del triángulo superior de este rombo. Ahí se lo puede ver, acompañado del nervio peroneo común. El semitendinoso y el semimembranoso van a formar el borde medial de ese hueco popliteo. Relaciones hacia arriba, además del isquio, van a estar cubiertos por el mayor de los glúteos, que se lo puede ver ahí. ¿Quiénes? Los tres. Los tres van a recibir, van a tomar esa relación. Hacia abajo, por la fascia lata, los vasos superficiales. Por delante, con el tabique intermuscular que los separa de los otros planos. Los separa de los músculos hacia lateral y hacia medial. Con el nervio ciático, que ya hemos dicho, el nervio ciático es bastante grueso como para pasar desapercibido ahí. En la fosa poplitea, ya hemos dicho, se van a relacionar con los elementos, con el paquete vasculo-nervioso de la región poplitea. Su acción en conjunto son flexores de la pierna sobre el músculo y extensores del muslo sobre la pelvis. Acuérdense de que están viniendo desde la región isquiática, están viniendo aquí arriba. Entonces van a producir, si se habla de flexión de la pierna, van a flexionar la pierna sobre el muslo, pierna sobre el muslo. Pero al tener inserción isquiática van a extender el muslo sobre el tronco. Y finalmente, semitendinoso y bíceps van a determinar la rotación del muslo. ¿Por qué no el semimembranoso? Porque ya es muy medial y no va a participar de ese movimiento de rotación. Bien, creo que con esto sí, con esto hemos terminado esta parte y vamos a ver, vamos a comenzar. Los músculos de la pierna. ¿Cómo se organizan los músculos de la pierna? Volvemos a nuestro esquema. Ya hemos visto que hay una parte anterior, hay una parte posterior. Aquí está hablando de la membrana interósea, el borde medial de la tibia, el borde medial del peroné, perdón, el lateral de la tibia, y la membrana interósea formando una sección ahí para poderlo describir mejor. Entonces, hacia arriba tenemos una región anterior, hacia la parte lateral, si ustedes se acuerdan, tenemos dos músculos, que hemos dicho el peroneo corto y el peroneo largo, esos dos hitos, y los demás son parte de la región posterior de la pierna, y ahí son los más abundantes. Entonces, así se queda la división, un compartimiento anterior, delante de la membrana interósea, un compartimiento posterior ahí en naranja, detrás de la membrana interósea, y en relación al peroné, los peroneos, el compartimiento lateral con sus dos peroneos. Y si ustedes se acuerdan, hacia medial de la tibia, habíamos dicho, no había inserciones musculares. Entonces, esa es la organización. Estos son los músculos que tenemos que describir. Y vamos a comenzar primero hablando de los músculos entonces del compartimiento anterior. Los músculos del compartimiento anterior los vamos a ir viendo entonces desde el tibial anterior, vamos
recorriendo hacia lateral. Vamos entonces con el primer músculo, el músculo tibial anterior. Ahí está resaltado en verde. Es un músculo medial, así comienza, es el músculo más medial de este grupo, pero además es voluminoso. Sus inserciones, hay que acordarse siempre, comienzan en la tuberosidad tibial, en el cóndilo lateral de la tibia. Acuérdense, ya cerca de la membrana interósea más o menos, en el tubérculo tibial anterior que sobresale, hemos dicho es visible, es palpable, en los 2/3 de la cara lateral de la tibia. Acuérdense que hacia medial no tiene relaciones musculares, y ya en el límite con la membrana interósea. Desde ahí sus fibras entonces van descendiendo, van bajando para formar un tendón que se nos puede ver ahí, resistente, profundo, así dice, y en relación con el retináculo de los extensores. Acuérdense que en este nivel, siempre antes de entrar a la mano o antes de entrar al pie, hay una corredera fibrosa que da relación anatómica a estos músculos. En este caso, por la acción, como estamos viendo la cara anterior, son sus acciones extensoras, por eso se llama retináculo de los extensores. Finalmente atraviesa la región de este retináculo para terminar sobre dos regiones, ¿no? En dos partecitas. En la cara medial del cuneiforme medial, en la cuña medial de los huesos anteriores del tarso, y en el extremo posterior del primer metatarsiano. Ahí es donde va a terminar. Su acción es músculo que va a producir ahora la flexión dorsal del pie sobre la pierna. Va a ser flexión del pie sobre la pierna por la forma en la que está terminando. Cuando se contrae punto fijo, punto móvil, entonces se va a producir la flexión del pie sobre la pierna. Pero además va a ser aductor y rotador medial del pie. Esas son sus tres acciones. Extensor largo de los dedos. Ahora, si ustedes se fijan, hemos dejado ya la parte más medial del compartimiento y la más lateral de la tibia, y ahora estamos aquí ya, en la parte más lateral de la tibia, prácticamente sobre el peroné. Entonces, el extensor largo de los dedos queda lateral al anterior, y si uno lo agarra, tiene una forma más acintada, más plana. Fíjense, todavía, a pesar de que está más lateral, tiene puntos en común. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, se puede ver ahí su inserción. En el tubérculo anterior de la tibia también va a tomar inserción. En la cara medial del peroné, ahora ya se pasa hacia el peroné, llega a su cara medial y toma superficie de inserción con él. En la parte de la membrana interósea, lámina aquí, entonces sobre la parte lateral de la membrana interósea. Todos sus fascículos entonces van a formar este músculo que, a diferencia del anterior, es más aplanado, forma un tendón fuerte que transcurre y atraviesa también el retináculo de los extensores. El retináculo de los extensores, ¿sí? Entonces, de esa manera, al atravesar, llegan a la región de los dedos. En la región de los dedos se trifurca y va a dar ramos que van a seguir el eje de los dedos para terminar uno mediano en la línea media, en el eje del dedo, que se va a terminar y se va a agotar en la falange próxima, y dos laterales que van a terminar en la falange intermedia y en la falange distal, ¿no? Entonces, como el extensor de los dedos en la región del miembro superior, más o menos va a ser así. Una parte media que se queda en la primera falange
y las laterales que van a ir hacia las partes laterales de los dedos. Extensor largo del hallux o extensor largo, perdón, del dedo gordo. Si nos fijamos ahora, ya hemos dejado esa inserción tan superior. Emerge en la parte inferior de la pierna, fíjense el borde medial ahí del peroné, ¿sí? Tercio superior de la diáfisis del peroné, en relación todavía con la membrana interósea, también pasa por debajo del retináculo de los extensores, pero desde esa parte tan lateral va a dirigirse al dedo gordo del pie. Entonces, atraviesa el retináculo, llega al pie, sigue el borde medial, aquí está el borde medial, sigue el borde medial del pie, para terminar entonces pasa en relación al primer metatarsiano y termina llegando a las falanges del dedo gordo, en sus falanges proximal y distal. Ahora tenemos un músculo que recibe el nombre del tercer peroneo, ¿no? O peroneo anterior, que aquí se lo ve poco, no sé si he pasado esa imagen, de todas maneras, si lo he llegado a captar, tengo una fotografía, permítanme salir de las dudas, ¿no? Pero en la presentación que les pase va a incluir esa. Entonces, este tercer peroneo es un músculo que viene pegado al extensor común de los dedos. Es bien delgadito, pero viene bien pegado, entonces muchas veces no se lo ve. Otra característica es que no siempre está presente y cuando se lo encuentra delgado, pegado al extensor común de los dedos. Por eso dice, si existe, es inferolateral. Se inserta en la mitad inferior del borde anterior del peroné, o sea, se origina más o menos igual en el tercio superior del peroné, corre pegado al extensor. ¿Por qué se lo confunde? Porque su cuerpo muscular también es aplanado. Parecería que es un solo músculo grueso, pero si uno lo divulsiona, aquí es donde se da cuenta. ¿Por qué? Porque este se separa después de atravesar el retináculo de los extensores para llegar hacia la región del dedo pequeño. Entonces cambia la dirección muy pronto para terminar insertándose al quinto metatarsiano. Entonces queda pequeño. Tercer peroneo. Y ahora sí terminamos con estos dos, con el compartimiento lateral, de tal manera que dejamos solamente los músculos posteriores para la próxima clase. Aquí vamos a hablar de dos músculos, del peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Entonces, bueno, lo vamos a dejar un ratito para poder retomar después, para ver cómo nos damos cuenta de identificar correctamente a cada uno. Los músculos peroneo largo y peroneo corto son los dos músculos del compartimiento lateral. Van a terminar en el primero y el quinto metatarsiano. Eso es lo que tenemos que acordar. Los dos peroneos van a terminar uno en el primero, el otro en el quinto metatarsiano. Comencemos con el peroneo largo. El peroneo largo aquí se lo puede ver, está pintado, está resaltado y se puede observar lo largo que es. Se extiende desde la parte superolateral de la pierna, originándose a partir de 3 fascículos, se va a dirigir hasta el primer metatarsiano. El fascículo superior se inserta en la cabeza del peroné, fíjense, entonces es bastante largo, cabeza del peroné, cóndilo lateral de la tibia y articulación tibio-peronea, cada uno un fascículo. La inserción del peroneo largo hacia proximal tiene 3 fascículos.
cabeza del peroné, cóndilo lateral de la tibia y sobre la articulación tibio-peronea proximal. Van bajando. Tercio superior del borde anterior del peroné, tabique que lo separa del extensor de los dedos, que ahora ha quedado un tanto medial. Este es mucho más lateral, por eso está en el plano lateral. El póstero inferior entonces cubre la cara lateral del peroné y toda esta masa muscular amplia que tiene va a formar un tendón que se va a relacionar porque va a pasar sobre el maleolo lateral. ¿Cómo lo va a hacer? Maleolo lateral, fíjense, y lo va a pasar por atrás de ese maleolo para cruzar, y cuando lo cruce va a llegar adelante para colocarse sobre la región plantar del pie, buscando ahora la base del primer metatarsiano. Entonces, esta imagen lo que nos ayuda es a ver al peroneo lateral. Perdón, terminaremos con los dos. Músculo peroneo corto. Fíjense ahora la diferencia que tiene. El peroneo corto no llega hasta la cabeza, no llega a la articulación tibio-peronea, ¿no es cierto? Comienza en la cara lateral del peroné, en el tabique intermuscular que lo separa del compartimiento posterior. Desciende por la cara lateral del peroné, este es bastante lateral. Pasa también por el maleolo lateral, va a hacer lo mismo, va a cruzar por detrás y esta vez se va a dirigir en busca del quinto metatarsiano. La acción de ellos es la abducción por la posición que tiene, que es bastante lateral, y la rotación lateral del pie. Ahora sí, vamos con la descripción de estas figuras que entiendo hay que ordenarlas. El peroneo lateral largo, cuando se origina desde tan amplio, en su trayecto se va a formar un tendón que se va a proyectar hacia atrás, mientras que el peroneo corto va a quedar, cuando forma sus tendones, por delante. Los dos van a atravesar por detrás y entonces la figura que tiene es esta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, fíjense, está viniendo el peroneo lateral largo y está viniendo el peroneo lateral corto por delante. Van a llegar a una bolsa sinovial, van a atravesar, pero de ahí ya van a salir cada uno hacia los sitios correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el tendón del peroneo largo, cuando entra a la planta del pie, parecería que aquí ya se agota. Y el tendón del peroneo corto parece más largo cuando se mira esta parte sin mirar hacia adelante. En realidad, los nombres son correctos. El uno es largo, el otro es corto. Lo que pasa es que el tendón del peroneo largo, una vez que llega y atraviesa por detrás del maleolo lateral, va a ir al primer metatarsiano. Entonces, aquí lo que va a hacer es cambiar de dirección y por eso aquí desaparece. El peroneo corto, que parece largo, es porque aquí va a originar las últimas fibras, este es el borde lateral del pie, para el quinto metatarsiano. Entonces, aquí va a terminar. Entonces, ¿cómo se puede ver el verdadero tamaño? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí estamos viendo a los dos peroneos laterales y el peroneo corto se va a quedar aquí, en el quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano aquí se queda. Por esto es lo que veíamos. Mientras que el otro, hemos dicho, cambia de dirección, el largo. Y el largo, fíjense, cambia de dirección y del borde lateral se va a ir hacia el borde medial del pie para terminar en dos fascículos. Un fascículo que va a ir al primer metatarsiano y un segundo fascículo que va a terminar en
relación al cuneiforme medial, ¿sí? En la parte lateral del cuneiforme medial. Entonces, si nos ponemos a pensar, eso explica por qué el peroneo largo es peroneo largo, pero en una imagen lateral parece que no. Bien, nos quedamos aquí. La próxima clase vamos a ver estos músculos de la región posterior.